que evaluar los objetivos que se ha podido lograr, que se ha podido establecer antes de la contratación de los gastos en publicidad estatal. El equipo técnico de exposición. Bueno, vamos a dar a conocer que en el gobierno del señor Alejandro Toledo se ha gastado un promedio de 112 millones en publicidad estatal referente a los 2 últimos años. En el gobierno del señor Alan García, 388 millones. En el gobierno de Ollantaytamala, 916 millones, casi el triple de lo que se gastó en el gobierno de Alan García. Y en solo 18 meses de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski son 570 millones de soles gastados en publicidad estatal. Vamos a repetir a pedido de los señores congresistas. En los 2 últimos años del señor Alejandro Toledo, 112 millones de soles. En el gobierno en los 2 últimos años. Tenemos información de los 2 últimos años. En el gobierno de Alan García, 388 millones de soles. Esto es de acuerdo a los informes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto es nuestra fuente. En el gobierno de Ollantaytamala, 916 millones de soles. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, 570 millones de soles solo en 18 meses. Durante el gobierno del señor Humala, en año y medio de gestión de Pedro Pablo Kuczynski, jefe de Estado, pues ha gastado exorbitantemente los recursos de todos los peruanos referido a publicidad estatal. A pesar de que el año 2006 se promulgó la ley que regula el gasto en publicidad estatal, esta nunca se reglamentó. Debido a ello, la ex pareja presidencial también sacó provecho, ya que en el año 2014 se presentó al Congreso de la República la nueva ley de contrataciones del Estado. Y básicamente donde empezaron todo el despilfarro, porque no solo es los gastos en publicidad estatal, sino también en consultorías, sino también en alquiler de bienes inmuebles, sino también en servicios personalizados o contratación de profesionales especializados en alguna materia, es que en el artículo 27 de la ley aprobada del 2014 se abrió la puerta a que podamos estar ahora sentados discutiendo qué ha pasado y podemos tener pues una decisión en el cual podamos dar cuentas a la población de que sí estamos preocupados con las políticas de austeridad de este gobierno. Dicha modificación del artículo 27 de la nueva ley de contrataciones del Estado permitió que el Estado pueda contratar directamente en publicidad estatal. Esto quiere decir sin concurso público de por medio. Además, se eliminó el principio de valor referencial, que significa un precio tope. Bueno, ya en el año 2017 se retomó esta medida de poder volver al valor referencial. ¿Qué es lo que se hizo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones? La Comisión de Transportes, antes de ser exonerada del dictamen, ya había elaborado un predictamen. Esta proponía que por excepción el Estado podía contratar en publicidad estatal en medios privados hasta el 0.25% de la partida anual asignada para el gasto corriente presupuestal general. El reglamento elaborado posteriormente por el Poder Ejecutivo debía establecer dicho régimen excepcional. Asimismo, se establecía derogar el literal G del artículo 27 de la Ley 30225, aprobado el año 2014, que por ser el caso, este proyecto de ley fue presentado a iniciativa del Poder Ejecutivo con propuesta de los funcionarios de OCE de ese entonces, y solo ameritó 2 semanas de debate para que en la comisión permanente el 3 de julio del año 2014 pueda ser aprobado por una mayoría de ese entonces.
Procesos de concesión de bienes y servicios según la ley de OCE. ¿Cómo es que la ley de OCE podamos ver de que todos los procesos de adquisición puedan estar de acuerdo a los procedimientos que marca la ley, como es el caso del acto preparatorio de la planificación y preparación de bases, proceso de selección en el concurso público o licitación pública y ejecución contractual? Estos son los procedimientos que exige la ley de contrataciones del Estado. Pero cuando se publica el artículo 27 de la ley de OCE, referido a publicidad estatal y otros servicios, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El acto preparatorio de la planificación y preparación de bases. Se saltea todo el proceso de selección. Ojo, están exceptuados o hay excepciones para el proceso de selección y, lógicamente, la ejecución contractual. Es ahí donde empieza todo el gasto innecesario en publicidad estatal. Las excepciones de contratación directa de la ley de contrataciones del Estado antes de julio del 2014, solo había 3 excepciones para contratar directamente con el Estado: en caso de compras militares, en caso de desabastecimiento inminente de algún servicio o entidad pública, o en el caso de desastres naturales. En esos 3 casos solo se podía hacer una excepción a un proceso de selección. Después de julio del 2014 se ponen más excepciones. Nuevamente repito, compras del Sistema Nacional de Inteligencia, cuando se trata de un único proveedor. Ahí empieza a poner también cuando se trata de consultorías, cuando se trata de publicidad estatal en medios de comunicación, el literal G, para el arrendamiento de bienes inmuebles y adquisición de bienes inmuebles existentes. Ejemplo, OCE podría contratar o alquilar local por 15 millones de soles. El MIDIS podría alquilar sin proceso de selección por 10 millones de soles. Los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ejemplo, el abogado del ex ministro del Interior podría contratar directamente con el Estado, o el abogado del ex presidente, el señor Borea, creo que han contratado por un monto de 140.000 soles por 2 horas de defensa. Sin embargo, la Policía Estatal no tiene pues los logros que rescatar, ya que en los últimos años no ha demostrado una eficiencia total. El 43.6% de niños entre 6 y 35 meses padecen de anemia infantil en el país. La misma cifra desde el 2016 ha aumentado en relación al 2015. La pobreza ha crecido del 20.6% al 21.6% según el reporte de la INEI. El desempleo también ha aumentado en Lima Metropolitana. Actualmente 100 millones de dólares es la brecha en infraestructura educativa. 7 años desde la creación del MIDIS y no ha servido para nada, porque más los gastos en publicidad, y no ha logrado pues los objetivos. Este año cuenta con un presupuesto de 12 millones de soles. Los propios ministros, cuando se debate la ley de presupuesto, dicen que el recurso asignado es ínfimo, que le va a faltar recursos para el año que se está programando, y se dan el lujo de gastar pues grandes cantidades en proyectos o iniciativas que piden sean publicitados por el Estado, pero de acuerdo a los estándares y sobre todo los lineamientos, si se ha podido lograr o no el objetivo. Esto no se ha logrado. Observaciones del Poder Ejecutivo a la ley que regula la publicidad estatal. Básicamente quiero referirme al artículo 14 de la Constitución, en el cual los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y formación y cultura. No se afecta a la libertad de expresión
los medios de comunicación pueden informar sobre las campañas que realice el Estado, como parte de su fin social. No se atenta tampoco contra el acceso a la información, porque no se censura a ningún medio de comunicación. El artículo 2 de la Constitución, el numeral 4, toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión y pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno bajo la responsabilidad de ley. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de opinar e informar comprenden a los de fundar medios de comunicación. Observaciones del Poder Ejecutivo sobre la transgresión de este artículo es infundado. El proyecto aprobado prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, pero no en su totalidad. Hay excepciones contempladas en determinados casos. La norma no califica como acto de censura u obstrucción al deber de información que tienen los medios de comunicación. Esta exposición quiero dar inicio al debate y democráticamente ustedes, señores congresistas, puedan tomar una decisión. Ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen participar referente a este proyecto de ley. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Muchas gracias, presidente. Es un proyecto que ha tenido una larga y profusa discusión en diversos medios y en el propio Congreso de la República. Creo que es bastante difícil que algún parlamentario no haya tomado ya una posición al respecto y que sin duda, bueno, si hay todavía o subsistan todavía algunas dudas, estas casi van a ser despejadas o ya han sido casi en su totalidad despejadas. Yo siempre he enfatizado, presidente, que este proyecto de ley es un proyecto sustantivamente de ahorro de recursos del Estado. Incluso en su momento manifesté que era un proyecto de ley que podía y debía haberse discutido sustantivamente en la Comisión de Presupuesto, porque es un tema relativo al presupuesto del Estado. Y el objetivo del proyecto es ahorrarle al Estado un gasto que, de acuerdo a lo que usted mismo ha señalado, deviene ya casi en un gasto inútil, en el sentido que se hace la tradicional y antigua publicidad a través de diversos medios, que en el fondo solamente han tenido la intención de disfrazar a los gobiernos con el ropaje de que están haciendo algo cuando en realidad no estaban haciendo nada. Y esto se acentuó de una manera bastante clara a partir de la segunda mitad del gobierno del señor Ollantumala y continuó de una manera totalmente clara y determinante con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que pretendió utilizar con la publicidad los mecanismos para suplir las preocupaciones que el pueblo tenía sobre su falta y su incapacidad de poder conducir los destinos del país de una manera correcta. De manera que ese es un primer tema, presidente, es un tema en el que sin duda el sector de la prensa se siente afectado porque es un cliente publicitario menos que van a tener, aunque el grueso del sector de la prensa tiene en realidad un acceso libérrimo y de hecho preponderante en materia de publicidad privada. Pero en lo que se refiere a la publicidad del Estado, sin duda alguna esta publicidad ha sido utilizada en los últimos años con el fin exclusivo de tratar de disfrazar a través de avisos publicitarios acciones que no se hacían o, en su defecto, trasladar, quizá con alguna intención que en México se conoce como no te pago para que me pegues, y con esto demuestro que no es un tema solamente nacional, sino que se está discutiendo en diversos países. España y México, por ejemplo, lo tienen ya como una discusión. La Corte Suprema Mexicana ha ordenado al Parlamento mexicano que legisle sobre el tema de la publicidad, sobre todo ahora que están en campaña electoral.
Entonces, presidente, este es un tema de presupuesto, es un tema de ahorro, y usted ha señalado las cifras de una manera correcta de cómo se bota la plata en temas que no son, al fin y al cabo, incluso temas en los que la población se va a beneficiar con información de parte del Estado. Se dice que se quiere vulnerar el derecho del ciudadano a saber qué cosa es lo que hace el funcionario público con su dinero. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo aquí en el Parlamento la prensa puede preguntarle a cualquier parlamentario cualquier cosa y de hecho tiene acceso a casi toda la documentación interna del Parlamento, nos damos cuenta que los parlamentarios rendimos cuenta permanente y constante a la prensa de lo que hacemos y de incluso el personal que se contrata, los viajes que se realizan, etcétera. Los ministros, los viceministros, los alcaldes, los presidentes regionales son más reservados, pero también la prensa tiene acceso a toda esa información. Es decir, el ciudadano común y corriente a través de la prensa se va a enterar de ese tipo de temas. No estamos, por tanto, hablando de temas de información. No tiene nada que ver aquí la libertad de información. Lo que tiene que ver es un tema de presupuesto destinado a la publicidad del Estado que debe tener una propuesta de carácter radical. En la medida en que la ley 28874, que se expidió durante el gobierno del señor Alejandro Toledo en el Congreso de la República y que fue promulgado justo al cambio de gobierno por el presidente Alan García, no funcionó nunca, porque no hubo esa intención por parte de los titulares de pliegos para poder cambiar las cosas. Y usted ve, en realidad la danza sigue y lo que pudiéramos llamar la preocupación de cómo es que se manejan los recursos del Estado todavía se mantiene. Y yo solamente traigo a colación un último ejemplo, que para que no digan de que este es un tema en el que uno está buscando que el Estado peruano o el gobierno peruano se vea arrinconado, tiene que ver con la Municipalidad de Lima, ¿no? Donde el señor Castañeda Locio es el que todavía reina. Y hace 2 semanas, por ejemplo, se ha publicado en un periódico, pero que no es necesario mencionarlo, 20 páginas de notificaciones de edictos de multa de tránsito. Es decir, acá están publicando el nombre de un ciudadano, su DNI, el tipo de multa que le están poniendo, el número de placa del carro, una información, un código especial de instrucción y cuánto se le puso de multa. ¿Qué importancia tiene esto, presidente, para que todo el mundo pueda tener que comprar un medio y 20 páginas de ese medio estén publicadas con esa información? Bueno, esto cuesta dinero, pues. Y este es el dinero de los contribuyentes, y este es el dinero del pueblo, este es el dinero del Estado. Entonces aquí, estos ciudadanos, por ejemplo, que han cometido una infracción, ya saben que con la plata que pagan, se pagan los avisos. Entonces, al final, ¿en qué se beneficia la municipalidad? ¿En qué se beneficia la lucha contra la inseguridad ciudadana? ¿En qué se beneficia la lucha contra la polución, el tránsito, la limpieza? No, se va la plata en este tipo de cosas. Y eso es lo que el Estado peruano hace con el dinero de los peruanos. Entonces, esta norma está destinada a los funcionarios públicos que, teniendo el poder de decidir qué se hace con el dinero del pueblo, lo mal utilizan disfrazándolo de publicidad, cuando en realidad lo que están buscando es seguramente algún tipo de prebenda. La obtendrán o no la obtendrán, y ese es otro tipo de tema, pero la libertad de prensa no tiene aquí ningún menoscabo. Lo segundo, presidente, es señalar que las alternativas que está proponiendo el proyecto de ley son alternativas que también van evolucionando desde que se presentó el proyecto hasta el día de hoy de una velocidad muy grande, porque hasta el año pasado OCIPTEL decía lo siguiente, y cualquier persona puede entrar a la página de OCIPTEL, y hay una información aquí publicada por el Diario Oficial El Peruano, nada menos, del lunes 26 de febrero del año 2018, que dice el titular: tasa de acceso a telefonía móvil en el Perú, 90%. 90%. Señala que el 67% de los peruanos tiene acceso al WhatsApp, 89% al Facebook, 66% cuenta con al menos un smartphone, 36% tiene acceso a través del smartphone a internet fijo,
y el 71% de las familias tiene acceso a Internet, ya sea Internet fijo o a través del Internet móvil. 5.712.000 hogares peruanos tienen conexión a Internet fijo o móvil, según la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones, con datos del 2016, presidente. Entonces, no es que tampoco se cubra todo, no es que hay que buscar que hasta la última punta del último cerro llegue una información. Sin duda ese debe ser un objetivo, y eso seguramente tarde o temprano se llegará. Pero eso sucede con todo el Estado y con incluso los privados y con las radios y con los canales y con los periódicos. La tasa de acceso siempre es una tasa que va primero hacia los sectores más pudientes de las zonas urbanas y después va disminuyendo en la medida en que se va extendiendo. Eso sucede con todos. Entonces, la capacidad que tenga el Estado de poder informar de los temas se mantiene absolutamente incólume cuando lo pueda hacer de una manera correcta y como quiera hacerla. Y además la ética de los periodistas de rebotar la información que considere pertinente de la acción de un funcionario público se va a mantener firme e incólume como lo ha sido siempre. En el sentido de que no existe en el Perú, no creo que exista en el Perú periodista alguno que diga que no va a dar una difusión de un tema que es de servicio público porque no le han pagado el aviso. O sea, eso no existe. Sí. Lo hacen porque la ética periodística lleva a que la información es una información que se debe difundir, y debe difundir críticamente o se debe difundir promocionalmente, pero se debe difundir. Y por eso es que la libertad de prensa permite que haya también multiplicidad de puntos de vista en los medios de comunicación, y que el punto de vista político de los medios de comunicación no se tenga que ver afectado por el hecho de que se difunda las acciones de parte del Estado. En ese sentido, presidente, yo saludo que el proyecto sea de insistencia y que este tema pueda verse lo más rápido posible. Sin duda alguna genera reacciones, es difícil avanzar sin generar reacciones, el que no hace nada no genera ninguna reacción, y creo que es momento ya, presidente, de poder ir hacia la necesidad de que este tema se le dé la prioridad que corresponda, porque no es un tema nuevo, y que el debate sea un debate orientado, reitero, a que el Estado ahorre más de 1.500 millones de soles que se destinan a la publicidad hacia otro tipo de fines y hacia otro tipo de necesidades. Gracias. Muchas gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Modesto Figueroa. Gracias, presidente, y un saludo a todos los colegas congresistas. Sí, presidente, si el presidente Vizcarra se hubiera dado cuenta de este problema grave para nuestro país, y sabiendo que le falta dinero, sabiendo que le falta plata, ya lo hubiera publicado, no hubiera retornado acá a la comisión. Y hubiéramos ahorrado millones de soles, ¿no?, que necesita, digamos, educación, salud de nuestro país, que está paupérrimamente andando. Son 1.886 millones que muy bien podríamos hacer unos 400, 600 escuelas a nivel nacional, que tanta falta hace. ¿Por qué se permitió estos gastos? Que en nada en realidad contribuye al país. Yo no sé dónde está la contribución de estos millones de soles. Entonces, presidente, yo pienso que en vez de estar dilatando, de una vez pido yo al voto y vayamos de una vez por insistencia, y que se publique de una vez, porque estamos afectando a muchos niños desnutridos, a mucha pobreza en nuestro país, y eso no se puede permitir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Modesto Figueroa. En el uso de la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿usted se imagina si el Congreso gastaría esos más de 500 millones en solamente 17 meses, como lo ha hecho el señor Kuczynski? ¿El escándalo que se generaría? Yo creo que nosotros tenemos que ser realistas y ver el interior del país. ¿Cuánto llega esta información al Perú profundo? Si es que estas campañas que se realizan a través de estos medios tiene efecto en ese país, en ese Perú profundo, olvidado, sin la intervención del Estado.
Yo creo que nosotros tenemos que ya aprobar este proyecto de ley para poder tener esos fondos, tener esos recursos para que se inviertan en esta parte del Perú que no tiene escuelas, no tienen agua, desagüe, no tienen posta de salud. Que se invierta estos recursos que se van a ahorrar en ciencia y tecnología, en educación, porque eso es lo que necesitamos realmente los peruanos, que nos desarrollemos, y no podemos estar malgastando el dinero de todos los peruanos a través de invertir en publicidad estatal, que lo use el Ejecutivo en beneficio propio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Irrela. Tiene el uso de la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidente. Sí, no te preocupes. Presidente, algo que ha mencionado el congresista Mulder es muy importante, siendo parte de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Un tema que se está viendo es que los medios digitales, su crecimiento es exponencial. Y yo preguntaría más bien, congresista Mulder, a través suyo, presidente, si esa publicación que nos ha mostrado llega a todos los ciudadanos. No, definitivamente que no. ¿Acaso se cumple con el objetivo a través del medio que ha mostrado el congresista llegar a todos estos señores que están ahí vinculados a multas de tránsito, etcétera? Presidente, la difusión de políticas de Estado es una obligación de los medios y no debe haber dinero de promedio. Y además, por el contrario, si la SUNED o el Ministerio de Educación, Salud, etcétera, requiere que conozcan ciertos eventos que se vienen realizando en favor de la ciudadanía, deben estar con la ciudadanía. Así que esta ley es sumamente importante, presidente, más aún viendo en nuestras regiones cuánta falta hacen a aulas. No vamos a hablar de colegios, esas cuestan 10, 9, 8 millones de soles. Aulas, donde nuestros niños están estudiando bajo altas temperaturas, vomitando, y se está gastando en este tipo de presupuestos 900, 1.000 millones de soles. Presidente, nosotros tenemos que ayudar al Poder Ejecutivo a generar que estos recursos vayan en bien de toda la ciudadanía y no en bien de algunos grupos de poder, como son los de medios de comunicación. Así que, presidente, yo creo que debemos aprobar esto lo más rápido posible. Gracias. Muchas gracias, congresista Segura. Tiene el uso de la palabra el congresista Edmundo de la Aya. Muchas gracias, presidente. Permítame un poco recapitular lo que se dijo en la última sesión que se discutió este tema. Creo yo que finalmente el colocar el tema sobre la agenda es muy valioso. En ese sentido, el congresista Mulder ha tenido la capacidad y la valentía de tocar un tema bastante sensible, es cierto. Meterse con los medios de comunicación hoy en día no es cosa fácil, sobre todo cuando tienen la capacidad de poder decidir, no a vísperas de una elección, quién puede ser el candidato, y lo digo yo como representante de Acción Popular porque nosotros lo hemos vivido en carne propia. Pero también generar un falso dilema no es bueno, es decir, tratar de contraponer o contrarrestar o proponer una alternativa de un extremo con el extremo contrario nos lleva a generar una situación caótica. Y eso es lo que nosotros no queremos. Yo creo que la ponderación, el punto medio, siempre va a generar un equilibrio. Y es ahí donde apelamos, y nosotros lo dijimos en la última sesión, en el cual lo que queremos es encontrar un equilibrio que nos ayude a romper este gran dilema, este falso dilema de los extremos, en el cual no únicamente se le pueda restringir, no el gasto en publicidad al Estado, sino lo que se está restringiendo es la inversión en publicidad al Estado, que es cosa muy distinta. No se olviden que el Perú creció en términos de turistas de 1 millón a 4 millones, de menos de 1 millón a 4 millones, gracias a la inversión que hizo el país en publicidad. Y no acá dentro de la jurisdicción, sino lo hizo en el extranjero. Y hoy en día el Perú recibe más de 4 millones. Pero bueno, todo eso finalmente hay que poder canalizarlo de la mejor manera. Se dijo también que durante 2 años no se ha regulado el tema de la publicidad.
Es decir, el tema de la publicidad está dado, pero no está normado. Hay que regular. Creo yo que para aquellos que desean trabajar, sobre todo con publicidad privada y conjuntamente con el Estado, es cara, porque te exigen